a Silas y a Iris, que tienen, tienen un mensaje muy especial para compartir con nosotros. Hola, ¿cómo están? Les Hola, saludamos a todos. Está por ahí Ana, Erika, qué bueno que te sigues conectando con nosotros. Bienvenida. Lupita y Ale, les mandamos un beso. Esperamos que Lupita se esté recuperando cada vez más rápido y en su totalidad. Selena y Dani. Saraí, te extrañábamos, te mandamos un fuertísimo abrazo. Estamos viendo también, te extrañamos muchísimo. Y por ahí creo que está conectado mi hermano, o no sé quién esté ahí en iMac. Debe de haber ahí algunas personas escuchando. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar sobre roles de familia. Si se perdieron el panel de matrimonios de el domingo pasado, les pedimos que vean la grabación porque estuvo increíble, fue de mucha bendición para todos, inclusive para nosotros como panelistas. Y preguntaban acerca de roles de familia y les comentábamos que ese es un tema tan amplio que íbamos a abarcarlo ya en diferentes sesiones. Hoy vamos a dar la parte 1, la parte más bíblica de lo que Dios pide de nosotros, de lo que Dios establece en su palabra. Y la próxima sesión vamos a hablar ya de los temas mucho más prácticos, siguiendo también temas bíblicos y hablando más acerca también de los roles entre padres, entre paternidad y maternidad, no solamente de esposo y esposa. Entonces, pues bueno, hoy vamos a leer mucha Biblia, porque en la semana, pues ya como dijo Fanny, terminamos Juan, entonces hoy vamos a aprovechar para leer mucha Biblia y también para entender y meditar en lo que Dios habla en su palabra para nuestra vida, porque lo que Él quiere para nosotros siempre va a ser de bendición para nuestra propia vida. Recuerden que Dios no es un Dios autoritario que está en el cielo y que dice, tú eres malo y tú, no, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios de relación, Dios es un buen padre y Él siempre va a buscar para nuestro bien las cosas. Las cosas que Él pone en su Biblia, que Él establece en su palabra, son para nuestro propio beneficio, son para nuestro propio bien. Entonces, nos alegramos y gozamos en obedecer lo que Dios dice, porque sabemos que los primeros beneficiados y los primeros bendecidos en hacer eso somos nosotros mismos. Y pues bueno, si pueden abrir su Biblia en Génesis, los vamos a poner aquí también en pantalla, pero si ustedes quieren abrir su Biblia, estaría increíble, pues. Estaría increíble que lo puedan hacer también siguiendo su Biblia, si no, aquí está en pantalla. Vamos a ver el inicio, el origen del matrimonio, porque Dios Dios es el creador de todo lo que está hoy aquí. Dios es el creador del universo, Dios es el creador del ser humano y Dios es el creador de la familia, pero empezó creando el matrimonio, la unión del matrimonio. ¿Cómo Dios la creó y para qué la creó? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dice, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios, gracias mi amor, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Ojo, o sea, los árboles eran hermosos y los frutos eran deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Avila, donde hay oro.
El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Guión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría del oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates, ríos que hoy en día todavía existen, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que Dios en un principio había hecho al hombre y el hombre vivía tal cual como si hubiera vivido en un invernadero. Dios había puesto todo de tal manera que el hombre lo único que tenía que hacer era extender la mano y tomar el fruto delicioso de los árboles hermosos que Dios había creado. La tierra se nutría sola de lo que Dios había creado, de los ríos. También en otra parte dice que salía como un vapor que regaba toda la tierra. Entonces el hombre no tenía que trabajar la tierra, no tenía que cultivarla. Y esto es importante, ¿ok? Estoy haciendo pausa en partes importantes. ¿Esto qué tiene que ver con lo que vamos a ver? Pues mucho. Entonces, vamos a seguir leyendo. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para, ahora sí, a ver cuál era el objetivo de que Dios hubiera puesto ahí a Adán. El objetivo era para que se ocupara de él y lo custodiara, es decir, lo cuidara, lo guardara, dicen otras versiones, ahorita lo vamos a ver, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Fíjese, o sea, no sé si ustedes alcanzan a imaginar, o nuestra mente alcanza a imaginar qué precioso era el Edén. Y que, o sea, imagínense lleno de árboles frutales, ¿no? De cómo Dios les había provisto de todo lo que necesitaban. Ahí es cuando vemos que en el origen del hombre Dios había hecho al hombre completamente vegano, ¿no? O sea, de lo único que se alimentaba era de lo que daban las plantas y las plantas y de los frutos de estas plantas. Pero bueno, aquí dice Dios, solamente de dos árboles no puedes comer, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno, aquí es algo muy importante y vamos a resaltar esto. No es bueno que el hombre esté, ¿cómo dice? Solo. ¿Ok? Recuerden, Dios ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores, todo lo que Dios hacía, separaba separó la tierra del agua, hizo las lumbreras, hizo toda la vegetación, toda la flora, hizo toda la fauna. Y de todo Dios decía que lo que había hecho Él era bueno conforme a los días. Recuerden que los días muy probablemente no eran los días como hoy los tenemos de acuerdo al sol y la luna, ¿no? Sino que eran a lo mejor muchos años y muchas cosas pasaron en este periodo de la creación, especialmente antes de que pusiera las lumbreras que eran el sol y la luna o nuestra galaxia, ¿no? La Vía Láctea y el sistema solar. Entonces, qué importante es esto, que la primera vez que Dios dice que algo no era bueno de todo lo que había creado era que el hombre estaba solo. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda ideal para él. Y esto es así, lo tenemos que subrayar. Si tienes tu Biblia en papel o si la tienes digital, también está la opción de subrayar. Subráyalo así con amarillo, un rosa así súper fuerte. Porque si ya estás casado o si está en tu intención casarte en algún momento o muy pronto, o si eres soltero pero en algún momento te vas a casar, entonces esto es súper fundamental porque estamos viendo las bases del matrimonio, el origen del matrimonio. Entonces, número uno, no es bueno que el hombre esté solo y entonces por eso le hace una ayuda. No dice aquí, no dice la Biblia una sirvienta, no dice aquí lo que te quieras imaginar, no, dice una ayuda. En otras versiones dice idónea, vamos a verlo, pero aquí es el significado ideal. ¿Para qué?
Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Estamos viendo como el resumen de la creación, ¿ok? Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda idónea para él. Qué increíble, ¿no? O sea, Dios, ni siquiera el perro, ¿no? Que es o el caballo, que son de los animales más fieles que hay, de todo lo que Adán, o sea, imagínate, no sé si te has puesto a pensar en cuántos animales, incluyendo insectos, que de cierto tipo de insectos hay miles de especies de ese mismo, o sea, imagínate cuánto tuvo que estar Adán viendo, pero Dios veía que ningún animal, nada de lo creado podía ser ayuda para él. Entonces, el Señor, ¿dónde me quedé? Gracias, mi amor. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Costillas es algo a lo que hoy en día se ha traducido a otros idiomas, pero en hebreo hay cosas bastante interesantes de cómo Dios hizo esto en el origen del hebreo. Ahí no nos vamos a meter ahorita en eso. Dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, eso, la vio, imagínate que la puso enfrente y dijo a Adán, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, o en otras versiones dice varona. Vamos a ver un poco de eso, porque fue tomada del hombre. Y esto también es bien importante y subráyalo así con un color bien fuerte, y lo vamos a ver en otros pasajes de la Biblia. O sea, tan importante es este versículo que Jesús lo vuelve a mencionar y Pablo lo vuelve a mencionar. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no conocían el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que el hombre y la mujer se unen y son un solo ser, y esto lo menciona en varias partes en la Biblia, quiere decir que somos un equipo, que somos uno en espíritu, que somos uno en alma, que somos uno cuando nos unimos con las relaciones sexuales. Y esta parte habla Pablo más en temas de que cuando está enseñando acerca de la purificación sexual. Cuando el hombre y la mujer se unen, finalmente hasta la forma en la que nos unimos, nos volvemos uno. Hemos hablado ya también en Morning Houses, y esto es bien importante. Esto no quiere decir que tú dejas de ser tú, ¿no? O sea, tú sigues siendo Erika, tú sigues siendo Lupita, tú sigues siendo Ale, tú sigues siendo Selene, cuando están unidos y casados. Nosotros seguimos siendo Silas y seguimos siendo Irací como individuos ante Dios y ante la sociedad. No perdemos nuestra individualidad, pero nos hacemos uno como equipo, como matrimonio, y Dios también nos ve como uno en esencia dentro del matrimonio, ¿ok? Y bien importante, no te haces uno con la suegra, con el suegro, con los abuelitos, con los tíos, porque muchas veces te casas y parecería que no nada más te casas con tu pareja, sino te chutas que tienes que vivir con la familia prácticamente. Entonces, aquí Dios pone algo súper claro, que es dejar tu parentela, o sea, dejar tu familia extendida para unirte y de preferencia vivir en tu casa. Por eso se llama casa dos, ¿no? O sea, eres uno para Dios. ¿Por qué? Porque cuando interviene la familia, siempre hay problemas. Siempre hay problemas cuando hay un tercero que no pertenece a esposo y esposa dentro de la familia. Entonces vamos a seguir leyendo. Y aquí nada más es importante esa parte de
Ay. De la familia en el sentido también que tú traes una cultura. Hemos hablado mucho sobre el tema de la cultura. Tú te traes una cultura de tu casa y tu esposo trae una cultura de otra casa y cuando se unen se hace una nueva cultura de casa, de ambas culturas que existían. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso también es una representación de lo mismo que pasa en lo que dice Dios en la Biblia, que se unen y que se vuelve uno, ¿no? Porque esa cultura de tu casa va a ser diferente en algunas cosas, parecido a lo mejor a lo que tú conociste de tu casa, pero va a ser diferente porque ya es una nueva casa, ya es una nueva cultura, ya eres uno con la persona con quien te casas. Así es. Después, si me haces favor, amor, de leer este. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, esto te lo estoy poniendo en otra versión, ya lo leímos en el pasaje anterior, pero aquí te estoy leyendo en esta versión, que ese era el propósito por el cual Dios puso a Edén, a Adán en el Edén, en el jardín. Y vamos a leer otra versión. ¿Sí me ayudas? Luego Dios, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Entonces vemos otro sinónimo de ayuda idónea, ayuda adecuada, ayuda ideal para el hombre. El cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Ok, y miren, les vamos a pasar una imagen. A mí me llamó mucho la atención y como que sentí de parte del Espíritu de Dios estar leyendo estos versículos también en la... Casi no uso la versión Dios habla hoy, pero sentí que tenía que hacerlo. Y dentro de las anotaciones que hace de los versículos, fíjense qué increíble dice en esta parte de la ayuda idónea. Dice, en hebreo, las palabras traducidas por hombre y mujer tienen un sonido muy parecido. Este parecido, lo mismo que el relato de la formación de la mujer con una costilla sacada del hombre, quiere destacar la unidad de naturaleza, la íntima afinidad entre ambos sexos y por tanto la igualdad esencial de derechos. ¡Wow! O sea, esta parte nosotros lo sabíamos, pero cuando lo leí en estas anotaciones de la versión Dios habla hoy de la Biblia, dije, wow, qué increíble esta parte de la igualdad esencial de derechos ante Dios, que, o sea, no había diferencia para Dios entre hombre y mujer, ellos eran uno solo y porque finalmente fue sacada, la mujer fue sacada del hombre, o sea, es la misma esencia, somos lo mismo, pero diferente. ¿Quieres agregar algo? Pues lo que a ese punto en especial no me gustaría que hablemos un poco sobre el tema de la ayuda idónea, pero no sé si quieres añadir algo antes de ahí. No, adelante, dejado de compartir. Okay. Y sí está bien que lo hagas de una vez. Porque el tema de la ayuda idónea para los hombres aquí, si estamos hablando de los roles de familia, ¿no? Está claro, aquí hablo directamente a Ali y a Dani, está claro, si nosotros nos hemos casado con una princesa, porque así son, ¿no? Princesas de Dios, entonces está claro que ella siempre tiene la razón, hay que traerle el desayuno a la cama, hay que papacharla, hay que decir que sí, mi amor, no, obviamente no, ¿no? Pero sí hay que cuidarla, ¿no? O sea, obviamente aquí en ese tema, y por eso quería hacer como esa pequeña broma, entran muchísimos estereotipos de lo que hemos vivido, conocido, que en nuestra cultura, aquí como mexicanos creo que todavía más, ¿no? Entran temas de roles de familia donde podemos hablar de machismo, donde podemos hablar del, ¿cómo se llama? Matriarcado. Matriarcado, ¿no? Entran muchas cosas de nuestras culturas que al final de cuentas
te dejan a ti en una posición de que tú te metes al matrimonio o tú en tu relación que tienes en una posición que puede ser como un poco el tema, como lo dijo Iracy al inicio, ¿no? De que pues ya me casé, hemos hablado muchas veces aquí en Burning House de que muchas veces lo que pasa hoy en día, y no quiero ofender absolutamente a nadie, pero muchas veces lo que pasa hoy en día en México es que el hombre deja la casa de sus papás para ir a la casa de una nueva casa con su esposa, ¿no? Pero se hace hombre de mamá fue antes y ahorita se hace el hombre de la esposa que sigue siendo su segunda mamá en cierta manera, de que le hace de todo, que entonces hay muchos temas donde luego pensamos que es nuestra sirvienta o que hay ciertos roles o ciertos estereotipos que pensamos nosotros que así es el matrimonio, así debe de ser, ¿no? Y la verdad, yo trato de, o yo quiero tratar de llevarlo un poco a un tema práctico, que aquí estamos viendo el tema de la ayuda idónea, ¿no? La ayuda ideal, ¿no? Que son temas, como dice la palabra adecuada, ¿no? Hablamos de uno, hablamos de que el matrimonio se vuelve uno. Tanto somos dos individuos, pero se vuelve uno. Cuando hablamos de un equipo, ¿no? Y eso en cualquier ámbito. Si tú quieres hablar de un equipo de fútbol, si tú quieres hablar de un equipo de trabajo, etcétera, un equipo es algo que se arma de varios individuos, ¿no? Que son personas diferentes, pero que tienen un mismo sentir, una misma meta, un mismo sentir, como por eso, por ejemplo, luego se pone visión, misión, propósito, ¿no? Para que sepamos a dónde vamos como equipo. Y cada uno, cada individuo tiene diferentes roles, pero juegan en favor a los demás individuos. Y eso es muy importante, porque nos volvemos uno en ese sentido. Entonces, para mí el tema de ayuda idónea y la persona que es adecuada para mí, yo me caso con una persona que es otro individuo que ella, y lo hemos hablado mucho en las sesiones pasadas, ¿no? De que siempre es el tema de que si hablamos del amor, si hablamos de varias cosas, pero el tema de ayudar al otro a alcanzar a esa meta y a ese objetivo. Y para mí, el tema de la ayuda idónea es alguien que a mí, como mi individuo, como soy yo, como persona, me complementa en perfección para que yo pueda llegar a esa meta y ese objetivo. Y eso va mucho más allá del tema de que si me planchas ropa o si me ayudas a tener ahí la comida en la mesa o si tú vas a lavar los trastes o yo voy a lavar los trastes, somos un equipo, ¿no? Y el tema para mí es en cosas esenciales también, donde mi esposa como ayuda idónea es la persona, por ejemplo, les voy a dar una idea práctica, ¿no? Iracy para mí ha sido la persona en esta vida que más me ha retado, que más me ha empujado a ser la persona que yo soy hoy en día, que más me ha sacado tanto de onda en unas cosas como de apoyo en donde yo lo necesitaba. Porque ella me conoce al 100% como soy. Soy un individuo que en algunas cosas tengo muchas fortalezas y en algunas cosas tengo mis debilidades o mis áreas de oportunidad. Y ella los conoce a la perfección. Y ella sabe, y Dios la ha usado como instrumento para mí, en apoyarme en esos momentos que más lo necesitaba, en empujarme y decir así no, o haz esto, y a lo mejor lo puedes ver como un reto en algunas cosas, pero realmente yo lo he visto como sumamente un instrumento por parte de Dios para sacar lo mejor de mí. Y eso para mí es ayuda idónea. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito, es lo que yo necesitaba. Por el otro lado, te puedo compartir que yo como individuo, mi esposa es muy proactiva. Y así es alguien que tiene muchas visiones, muchas metas, quiere hacer todo a la vez. Ella, si podría, estaría estudiando 6 carreras al mismo tiempo, ¿no? Porque le gusta de todo. Entonces, me gustaría esto, y aquí hay un curso, aquí hay esto, y estoy pensando si me meto o no. Entonces, Dios me ha usado a mí como la persona que yo la he podido frenar en unas cosas donde yo sé si se hubiera metido, hubiera explotado por tantas cosas que tiene en su vida. Entonces, eso es lo que es un equipo. Eso es lo que se vuelve a ser uno, en donde
no se trata tanto de que, por rol de familia, tú eres la mujer, tú tienes que lavar trastes, tienes que planchar, tienes que hacer la comida. No, como equipo también que nos conocemos y que sabemos muy bien cómo somos, nos ponemos de acuerdo para saber en qué trabajas tú, en qué trabajo yo, en qué hacemos en conjunto, quién tiene que hacer qué. Eso es porque también, déjame decirte algo, la Biblia no habla sobre que la mujer tiene que planchar, sobre que la mujer tiene que cuidar 100% siempre de los hijos, porque los hijos también son responsabilidad del hombre igual. Yo cambio los pañales de mi hija, yo los lavo, yo los baño, yo hago. ¿Por qué? Porque son cosas que también en equipo tenemos que lograr. Y muchas veces en nuestra cultura mexicana pasa que el hombre dice, yo ya trabajé, y llega a la casa, se siente, sírveme, hazme, y es cosa de cultura. Y yo no quiero decir que todo eso es malo, no me entiendas mal, pero también somos equipo. Y también el equipo, la mujer en la casa también está trabajando. El cuidar hijos, el limpiar, el hacerle comer. O que la mujer también trabaja. O también trabajan, porque hoy en día es la realidad que muchos también trabajan porque el dinero se necesita por ambos lados, ¿no? O sea, ya se necesita el ingreso por ambos lados. Pero en realidad muchas veces pasa eso de que no vemos, y eso es algo de cultura, no vemos mucho que el trabajo en casa cuenta como trabajo. Pero y lo es, y de hecho no se acaba. Entonces, son cosas que tenemos que arreglar en equipo, y por eso quería hacer como ese hincapié en el tema de ayuda idónea. Si Dios ha pensado que el hombre necesita una ayuda idónea, ¿qué es esa ayuda idónea para ti? ¿No? Si tú tienes una relación, eso es algo que para mí, en otras palabras, es que me complementa en las áreas que yo no necesito más que nada para que puedo sacar lo mejor. Y volvemos a hacer, y lo vamos a seguir haciendo, y lo hemos repetido muchas veces, esta diferenciación entre completar y complementar, que son cosas distintas. Completar es que tú no estás completo y que yo llego a hacerte completo. Y complementar es que las fortalezas de ambos en equipo trabajan para un mismo fin o un mismo propósito. Y bueno, hablas de la cultura mexicana, pero por ejemplo, tú que vienes de una cultura totalmente diferente a la nuestra en muchos sentidos, de la cultura alemana, ahí cómo juega más la familia en cuestión de roles ya más prácticos. Pues yo creo que más prácticos. Yo, de todas las familias que conozco alemanas, lo que he vivido, lo que yo crecí, mi mismo papá, son roles donde el hombre dentro de la casa es muy proactivo en sentido de hacer de comer, en hacer de sacar, lavar su propia ropa, hacer cosas de la casa. O la diferencia que yo veo es que la casa en Alemania, por ejemplo, la casa es de los dos, y las tareas de la casa se tienen que dividir entre los dos. Eso es uno de los cambios más fuertes que yo veo, porque al final de cuentas aquí en México eso es muy así, o todo Latinoamérica yo creo que es así. El tema de que la mamá es quien tiene que hacer eso, o la mujer tiene que hacer eso, ¿no? Muchas veces en Alemania también, ya desde varios años ya cambió un poco ese rol de que la mujer ya empieza a estudiar y empieza a trabajar, entonces ya la división también es mucho más marcada en ello, ¿no? Y es más equitativo. Y es más equitativo. Pero sí, normalmente, eso sí, en mis papás, en mis abuelos, pues sí fue el tema de que la mamá dejaba de trabajar y tenía a los hijos y cuidaba a los hijos. Eso sí pasaba como aquí igual. Pero creo que el cambio más drástico es ahí en la casa, es el tema de la casa, ¿no? O sea, la mujer, el hombre sale a trabajar, ¿no? O sea, realmente, culturalmente, en nuestros ancestros, la mayoría de ellos, el hombre, y ahorita lo vamos a ver porque en la mayoría de los casos el hombre salía a trabajar y la mujer es quien se quedaba trabajando, porque no es que no trabaje, trabajaba en la casa con los niños y demás, pero finalmente cuando llegaba el hombre a casa también se dividían los roles o se dividen los roles equitativamente, porque finalmente también la mujer cumplió con un horario, o sea, por así llamarlo, ¿no? O sea, las mismas horas que él estuvo, que el hombre está trabajando dentro, en una oficina, en el campo, en lo que sea, estas mismas horas son las que la mujer está trabajando dentro de casa.
¿no? Así Entonces es. ahí están igual y ya cuando están juntos hay un trabajo en equipo para cooperar en las actividades de casa, que es lo que marca mucho la diferencia con las culturas latinas. Así es. Ok, bueno, vamos a seguir. Ah, dice aquí, Génesis 1, 27 a 28, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Estoy poniendo Génesis 1, habíamos visto aquí Génesis 2:15. Aunque es que recuerden que en el principio Dios va relatando, más bien le está relatando a Moisés, porque quien escribe Génesis es Moisés, le está relatando todo el inicio. Y Moisés es como quien está escribiendo todo lo que Dios le está dictando. Entonces, primero hacen todo en general y después Dios especifica o describe con más detalles cómo fue la formación del hombre y cómo se formó la mujer y cómo los unió. Pero vamos a ver entonces que cuando Dios está creando a Adán, le dice que lo crea para que cultive y cuide lo que él creó, ¿no? Y fíjese que cuando Dios ya crea a los dos, aquí ya les está hablando en plural, dice, los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, dentro del matrimonio está la multiplicación, ¿no? Llenen la tierra y gobiernen sobre de ella. O sea, el mismo, es lo mismo de gobernar. Ahorita sí las va a hablar de lo que es autoridad. Habla del cuidado, habla de la administración de la tierra. Si se dan cuenta, el propósito de Dios para el hombre, estando el hombre solo o estando el hombre ya con la mujer, sigue siendo el mismo. No cambia. Para los dos sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma instrucción. Ahora con el multiplíquense, porque ya son los dos, ya Dios nos capacitó físicamente para poder reproducirnos entre los dos, ¿no? Con ya sabemos la unión que Dios creó, las relaciones sexuales y demás. Entonces, aquí lo queríamos resaltar porque Dios crea al ser humano, hombre y mujer, para ser uno y para cumplir su propósito. Eso como lo decía mi esposo. Ya sea que, recuerden que todos tenemos un propósito en Dios y no es como el propósito. Todos tenemos diferentes propósitos, diferentes, no nada más uno. Dios nos puso en esta tierra con diferentes propósitos, como papá, como mamá, como juntos, como matrimonio, en nuestra profesión, en nuestro servicio a Dios. Ahorita Burning Houses es parte de nuestro propósito, parte de enseñar a otras familias, capacitar a otras familias, compartir de Jesús con otras familias. Hay muchos propósitos dentro de nuestra vida, no nada más es como el propósito, ¿no? Porque muchos dicen, es que no encuentro mi propósito en la vida. Tenemos muchos propósitos y todo eso forma uno, pero finalmente es un propósito para Dios. Y es ahí donde dice mi esposo, nos unimos y nos ponemos de acuerdo para cumplir el propósito por el cual Dios nos trajo a la existencia, a Él y a mí, y juntos, como equipo, como binomio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Espera, a este punto también quiero añadir algo de lo que hablamos antes, ¿no? Creo que tampoco quisiera que me malentiendan de que si nosotros hablamos estamos hablando sobre los roles y ahorita vamos específicamente a ese punto, pero el punto aquí es mucho de ponerse de acuerdo, ¿no? El ejemplo que yo di antes de que es que el hombre también debe de ayudar en la casa, etcétera. Si ustedes se ponen de acuerdo y ambos están muy bien en el sentido de decir, tú haces la casa, yo trabajo y tú me sirves, no hay ningún problema. El sentir es esa unidad y ese equipo. Tiene que ser un equipo. Lo que no se vale o lo que no está padre, lo que no está bien es malinterpretar el rol como hombre a decir, me tienes que servir porque soy el hombre, porque soy la cabeza de la familia. Me tienes que hacer eso. Eso no se vale. ¿Me explico? Eso es a lo que voy mucho con el tema, porque también puede haber matrimonios muy bien
basados en Dios, con los roles bien específicos y ambos lados están de acuerdo en que tú trabajas y yo yo cuido a los niños, yo hago la casa, yo hago la comida, a mí me gusta esto, en eso soy fuerte y eso quiero hacer para ayudarte a ti. Ok, si están 100% de acuerdo en eso y no hay ningún tema, adelante. No, eso no es algo malo. Claro. ¿Me explico? Sí, aquí en Morning Houses no les vamos a decir, el hombre tiene que hacer esto y la mujer tiene que hacer esto, porque si Dios no lo dice en la Biblia, nosotros no somos quienes para decirte cómo tienes que ponerte de acuerdo en tu matrimonio, con tu pareja. Eso ustedes lo van a decidir, pero por eso te estamos dando las bases, te estamos dando las herramientas, equipando para que conozcas qué es lo que estaba en el corazón de Dios para el matrimonio, cuáles son los principios de Dios para que con base a eso ustedes construyan su matrimonio y vean cómo se ponen de acuerdo para los fines de su propio matrimonio. Exacto. Porque a un matrimonio le puede funcionar una cosa y a otro otra, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, aunque la mujer, si es que el hombre está siendo el único proveedor de la casa y la mujer se está quedando a cuidar a los niños y en todos los aspectos de cuidado, ¿no? De alimentación. Eso no quiere decir que el hombre se va a deshacer de su paternidad. Y eso va a haber una sesión específica de maternidad y paternidad. Porque Dios como al hombre como cabeza de familia es a quien le da mayor responsabilidad, y lo vamos a ver en la Biblia, de la formación de los hijos. Aunque el tiempo de cuidado lo tenga más o lo tenía más la mamá. Pero la formación de carácter, la formación del ser, si lo leemos en la Biblia, tenía que ver más con el hombre. Entonces, el hombre no es que se deshaga de su paternidad porque yo trabajo y entonces la mujer siempre con los hijos. Entonces, tú no dejas de ser padre por trabajar o porque en tu rol tú vas a trabajar y la mujer los va a cuidar. Estamos hablando del cuidado en cuanto a atención, en cuanto al tiempo, ¿saben? Sí, ese punto nada más para aclaración, ¿no? De que es importante, o sea, a lo que vamos es que se tienen que poner, y creo que tú lo dijiste ahorita muy bien, el punto de ponerse de acuerdo. Hay muchos temas en el matrimonio como equipo en donde nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Y esos son, digamos, volviendo al tema de la unión en un equipo de fútbol, de cualquier deporte, el ponernos de acuerdo cuál es tu rol, cuál es mi rol, cómo vamos a manejarlo en conjunto para tener ese objetivo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer también en el matrimonio. Y eso es por cada persona, cada matrimonio lo va a hacer en su manera. Lo que no se vale es decir, es que yo me voy a salir porque con mis cuates siempre salgo. Haz lo que quieras, yo me salgo, ¿no? Pero no me pongo de acuerdo porque yo tomo la decisión de decir, este es mi tiempo, yo me salgo. Y la mujer cuando tiene su tiempo. Entonces, ¿no? ahí es donde ponernos de acuerdo. Viceversa. O sea, si es, ok, yo quiero irme con mis amigos, ¿cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Tú cuando? No. Entonces nos ponemos de acuerdo. Esa es la diferencia. Porque eso es también regresando a las bases del matrimonio, de lo que hablamos un poco la semana pasada también, el tema de que ¿qué tan dispuesto estás tú de ceder para el bien del otro? ¿No? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a decir, yo te voy a seguir amando, yo te amo, yo te hice un voto y yo lo voy a cumplir? Y eso es un poco del matrimonio, es una de esas pruebas mayores o uno de esos, sí, vínculos mayores que realmente te reta a perder tu egoísmo, a realmente ceder y decir, ok, ¿qué es lo mejor para el equipo? ¿Qué es lo mejor para mi esposa? Y eso es, un poco lo hice en broma hace rato, pero el tema de cómo cuidar a mi esposa, de cómo la esposa tiene que cuidar al hombre, cómo tengo que yo saber qué le puedo hacer de cosas bonitas, de decirle todo lo que vimos la semana pasada, de seguir diciéndole que la amo, que la cuido, que le da un regalo, cosas que sé que le gustan para mantener esa unidad. Y aquí es lo mismo. Nos tenemos que poner de acuerdo para mantener esa unidad familiar. Y eso es no por rol de familia, no porque yo soy el hombre, decido todo lo que pasa en la familia. Ajá. Y lo que tú me digas no importa porque yo soy el hombre. Eso es a lo que ahorita vamos a hablar un poco, sino es un poco el ponerse de acuerdo en equipo. Y no dar por hecho
¿saben? O sea, muchas veces entramos a la familia, a nuestra nueva familia, al matrimonio, dando por hecho cosas que yo creo que así tiene que pasar en mi matrimonio, porque así fue el matrimonio de mis papás, y así fue el matrimonio de mis abuelitos, y así fue el matrimonio de los vecinos. Ah, pues como mi abuelita no trabajaba y se quedaba con los niños y era la que hacía todo lo de la casa, entonces yo doy por hecho que cuando me case así mi esposa lo tiene que dejar todo. O sea, debemos de también entender el contexto cultural. El contexto cultural ha cambiado muchísimo de cuando nuestras abuelitas eran jóvenes ahorita, o abuelitos ahorita, porque antes a las mujeres se les criaba y educaba para ser mamás y para ser amas de casa y tan. Eran muy pocas las que realmente tenían un rol diferente dentro de la sociedad o tenían un oficio, ¿no? Porque antes las mujeres no tenían carreras, tenían oficios, o eran las enfermeras, o eran las secretarias, o eran, no podían ascender a títulos mayores de profesión. Hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros los millennials, yo soy de las primeras millennials en generación, ahora ya no, los millennials ya somos papás, o la mayoría, o muchos ya no, pero ya hay otras generaciones que ya están saliendo de la universidad, ¿no? Los seniors, los centennials y demás. Entonces, bueno, tenemos también que aprender a estudiar las generaciones. Cuando yo era joven, lo que nos decían a mujeres y a hombres por igual era: estudia para que seas alguien en la vida. Una frase muy equivocada, porque somos alguien en la vida, estudiemos o no estudiamos. Dios nos hizo alguien, ¿no? Y entonces las mujeres ahora ya crecemos con un chip muy distinto al que crecieron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas. Entonces ahora es: estudia para que tengas una carrera, para que seas alguien, para que hasta he escuchado mamás que han dicho esto, ¿no? Para que no dependas nada más del hombre, por cosas como lo vimos en el panel de la semana pasada, equivocadas de acuerdo al machismo y todo, ¿no? Que pues muchas veces las mujeres no tenían otra y tenían que soportar porque no podían valerse por sí mismas económicamente hablando, porque no tenían ningún recurso para ningún conocimiento, ¿no? Ahora las mujeres ya crecemos teniendo una profesión, que viendo en la vida no nada más que voy a estar cambiando pañales o que voy a estar lavando trastes, sino que voy a ser una doctora, voy a ser lo que ustedes quieran, astronauta, voy a trabajar en la NASA, o sea, lo que ustedes quieran. Ya las mujeres crecemos con un chip diferente, y eso es también algo que como hijos de Dios, hoy en día, como papás, debemos de ser súper sabios en qué es lo que les decimos a nuestros hijos, porque no nomás vamos a crecer para ser profesionales, profesionistas, también crecemos para tener una familia. Oye, o sea, no sé si ustedes han escuchado a mamás que le dicen a otras mamás: no, yo le hago todo a mi hija, está estudiando para lo que ustedes quieran, whatever, doctora, abogada, lo que ustedes quieran, pero para que ella le eche ganas a la escuela, y yo le hago todo, y también al niño, ¿no? Para ella les hace todo, para que les echen ganas a la escuela, y la escuela, la escuela, la escuela, la escuela y la profesión. Entonces, ¿qué chip tenemos cuando crecemos? Profesión, 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 profesión. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la casa? O lavar trastes, sacar ropa. Mamá, ¿qué hago? Lavé toda la ropa junta y ahora toda mi ropa blanca es rosa, ¿no? O sea, ya tenemos que tener mucha inteligencia y sabiduría de cómo vamos a educar y a formar a nuestros hijos, porque no nada más vamos a ser profesionistas como antes. Las mujeres no nada más van a ser mamás y amas de casa. Hoy vamos a hacer de todo. Vamos a ser papás, vamos a ser mamás, vamos a tener una casa que se tiene que limpiar, vamos a tener que cocinar porque nunca vamos a dejar de comer, y entre más comamos en la calle, menos saludable es el asunto. Entonces tenemos que aprender a hacer de todo, ya que nuestros hijos sepan hacer de todo. Y muchas veces por eso hoy en día las discusiones dentro de las relaciones es porque ¿quién va a hacer qué? No, pues tú haces esto, no, pues yo me voy a dedicar a mi profesión. Pues para eso estudié, para eso me quemé 19, 20, 22 años de mi vida las pestañas, no para estar lavando trastes. Y hoy en día hay mucha confrontación dentro del matrimonio
por no saber dividirse los roles, como que creemos, ¿no? O sea, damos por hecho, no, pues porque ya, como que ya me casé, entonces que mi esposa va a dejar de trabajar, y entonces, ¿lo platicaste antes? ¿Platicaron antes de casarse cómo iban a hacer el tema de los roles? Y entonces la mujer dice, ¿por qué yo voy a tener que dejar de trabajar? Deja de trabajar tú. Yo estudié para eso estudié. Mis papás para eso pagaron mi escuela. Entonces, híjole, o sea, la verdad es que es un tema súper, súper delicado hoy en día, porque hoy crecemos para ser profesionistas y para eso nos preparan. Entonces debemos de tener mucho cuidado cómo seguimos educando a nuestros hijos. Dice aquí Fanny, creciendo de forma integral, y eso genera equilibrio. Totalmente, debe ser un equilibrio y nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Algo más? Ok, vamos entonces a la presentación. ¿Es ella? Entonces vamos a ver que esta parte también la dijo Jesús en Mateo 19, 3, 6. Dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. O sea, a Jesús, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Eso después lo vamos a ver, no vamos a tocar el tema del divorcio. Ya hablamos un poco en el panel, ya después lo vemos. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué, otra vez, y por qué es tan importante esta parte. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Jesús viene y lo vuelve a enseñar, porque es el principio fundamental, el principio más básico de la familia. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces, aquí vamos a Génesis 3, aquí habla de la caída del hombre. No lo vamos a ver ya por tiempo, pero lo puedes ver tú en tu casa, cómo la serpiente llega, cómo engaña a Eva o la tienta a pecar, a desobedecer a Dios literalmente, a errar al blanco. Y entonces fíjense aquí, esto es importante. Dice, ya no sé qué versículo es porque aquí no tenemos los versículos, pero dice, en ese momento se les abrieron los ojos cuando comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor. O sea, sabían que habían hecho algo malo. Ya sabían que era bueno y que era malo. Y entonces por eso se escondieron. Se escondieron entre los árboles. Fíjense bien. Aquí esto es importante y por eso lo queríamos tocar. Ahorita mi esposo va a hablar más de esto, del tema de la autoridad. Dice, entonces el Señor Dios llamó no a la serpiente, no a la mujer. Mira, está todo aquí. Dios llamó al hombre, primeramente al hombre. Dice, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y fíjense cómo Dios siempre nos confronta, la mayoría de las veces nos confronta haciéndonos preguntas. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? O sea, teniendo tanto, ahí va, ¿no? El hombre contestó, echando culpas. La mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Echando culpas. La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces, espérame un ratito. Ay, espera, déjeme, muevo la... ¿O lo hacemos chiquito? Perdón. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, porque recuerden que realmente era Satanás, ¿no? Me voy a saltar. Esta es una parte muy importante también, o bueno, lo voy a leer. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. O sea, antes las serpientes tenían patas.
y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Aquí ya está hablando de Jesús. Este es el plan que Dios tuvo desde que el hombre pecó, desde que el hombre erró al blanco para salvarnos de esto, ¿ok? Entonces, cuando habla de su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón, está hablando de la crucifixión. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que yo te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y al polvo volverás. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales, el primer sacrificio animal, la primera vez que un animal tiene que morir por nuestra culpa, para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios le dijo, miren, fíjense cómo al principio Dios habla en plural, el Hijo, Espíritu Santo y el Padre. Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino al árbol de la vida. Y después vamos a ver un versículo cuando ya tienen hijos Adán y Eva, dice, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Aquí podemos ver ya cómo el hombre empezó a tener que trabajar por la comida. Recuerden, antes, lo vimos en un principio, antes no tenían que cultivar, no tenían que trabajar la tierra porque vivían como en un tipo invernadero, nada más tenían que estirar la mano para comer lo que Dios les proveía en este jardín tan hermoso, pero pues ahora Dios les dice, ni modo, vas a tener que trabajar por lo que tengas que comer, ¿verdad? Y se empezó a cultivar la tierra. Y vemos que en ese momento es cuando empieza el trabajo del hombre y dado al trabajo del hombre, ¿no? Que tiene que hacer, es cuando empiezan los dos, hombre y mujer, a tener diferentes roles dentro de la familia. Vemos que en un principio tenían el mismo y Dios les dio el mismo propósito a los dos. Vimos que ambos tenían los mismos derechos, todo igual, porque para Dios eran uno. Pero en cuanto el hombre y la mujer pecan, desobedecen a Dios y ya no dan al blanco, entonces por esta necesidad, por esta consecuencia que tuvieron de sus actos, tienen que empezar a trabajar. Y antes los trabajos eran mucho más pesados. Hoy en día seguimos teniendo trabajos pesados. A ver, denme un segundito porque está aquí en pantalla. Esto porque... Pero me distrae. No me gusta hablar No se puede. Espérenos tantito, estamos en un aspecto técnico. Entonces, vemos que antes el ser humano pues tenía que cazar, el trabajo de la tierra era mucho más arduo. Hoy en día todavía se trabaja la tierra, ¿no? Pero ya también hay mucho más trabajos administrativos, mucho más trabajos de oficina. Ya son pocos los trabajos en donde se requiere de un esfuerzo mucho mayor y por eso
normalmente el hombre debemos de entender también que aparte de los roles y del ponerte de acuerdo con tu esposa o esposo de los principios para tu familia y del cómo van a dividirse en este trabajo de equipo los roles y demás, debemos entender que también genéticamente traemos un código, genéticamente traemos un instinto, porque desde nuestros ancestros, desde que Adán y Eva salen del jardín, tuvieron que trabajar de cierta forma y de vivir de cierta forma. Entonces, por ejemplo, ayer que veníamos en carretera con mis papás, yo hice este comentario de, o sea, ¿por qué los hombres tienen como esta brújula en la cabeza? ¿No? O sea, porque son súper bien orientados y ubicados en los mapas, cuando van caminando, o sea, manejando, y a veces son tan así de que quieren saber dónde están las cosas que no tienen la humildad para cuando las mujeres les decimos, pues ya, pregúntale a alguien a dónde llegar. No, ahorita llego porque llego, ¿no? Pero, y contesta a mi papá, y eso es muy cierto, pues porque realmente por mucho tiempo los hombres eran los que salían a cazar o en los bosques y demás. Antes no teníamos ciudades de concreto y entonces la brújula del cerebro, ¿no? El sentido de orientación se tuvo que desarrollar altamente en el hombre, y en las mujeres se desarrolló este instinto, este sexto sentido, que siempre háganle caso a su sexto sentido de maternidad, que no saben cómo les va a salvar en muchas cosas que Dios puso en nosotros, pero que también se fue desarrollando. O sea, quieran que no, sí tenemos en nuestra naturaleza, nuestra genética, cosas de papel de hombre y mujer. Más allá del ponerte de acuerdo, sí tenemos en nuestra naturaleza algo que nos grita cuál es nuestro papel, en el sentido del hombre, que es el proveedor, ¿no? Que es el protector a nivel de las amenazas, de las cosas externas. O sea, normalmente si se escucha un ruido, hay un ruido extraño en la casa, quien primero se levanta es el hombre y agarra algo, ¿no? O sea, es como, voy a proteger a mi familia. Esto es algo ya instintivo, ya lo traemos en nuestra carga genética, y la mujer hacia los niños. O sea, pues muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado de las niñas que tienen algo y que tú dices, ¿y qué tal si es esto? Vamos a preguntar a la doctora, y le digo, no, es esto. Esto, o sea, no sé por qué, pero es esto. Y termina siendo, ¿no? Porque es este sexto sentido que tenemos las mujeres desarrollado ya como mamás. Entonces, quieran que no, este código genético que ya tenemos desarrollado también nos dicta ciertas cosas. Si bien puede haber familias en donde se pongan de acuerdo en el que, bueno, a la mujer, por cualquier cosa, la mujer tiene que trabajar y ella ser la única proveedora económica de su casa, y el hombre se va a quedar a cuidar a los niños y a trabajar, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se pueden poner de acuerdo? Sí se pueden poner de acuerdo, pero fíjense que en la mayoría de las ocasiones no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque el hombre instintivamente tiene algo dentro de su ser que le está dictando que él tiene que serlo, ¿saben? Entonces la mujer puede hacerlo sin ningún problema, porque les digo, ahora ya no es que la mujer se tiene que ir a casar, ¿no? O se tiene que, antes o sea, los hombres siempre hacían como los trabajos con mayor fuerza. Porque pues, finalmente también los hombres a nivel físico tienen más fuerza que las mujeres. Si se necesita cargar ahora en la casa, ¿quién lo carga? ¿No? Lo pesado, el hombre, ¿no? Pues es así como lo más natural. Por las mujeres somos más fuertes en el sentido de soportar dolor, somos muy fuertes en el sentido de permanecer. Desde los espermatozoides, o sea, yo he hablado con ginecólogos y demás, el espermatozoide hombre llega rapidísimo, pero rápido se muere. y el de la mujer resiste, puede estar hasta 7 días vivo el espermatozoide de la mujer. Entonces es una cosa de cómo Dios nos hace diferente, pero cómo nos complementamos increíble, ¿no? Y les decía, ustedes pueden ponerse de acuerdo como quieran ponerse de acuerdo en el matrimonio, pero también debemos hacer caso a esa naturaleza, a ese instinto que ya tenemos, de esa genética que tenemos que se ha desarrollado en nosotros por nuestros ancestros. Y la mayoría de los hombres, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los hombres que deciden quedarse en casa y ser ellos quienes
atiendan como las labores más de casa y la mujer salir a trabajar y ser ella el único ingreso económico, normalmente tienden a empezar a sentirse frustrados, tienden a sentirse como que están en competencia con la mujer porque están peleando contra su propia naturaleza. Entonces, de que pueden hacerlo, pero el chiste, o sea, la pregunta sería, ¿realmente sí puedes hacerlo? O sea, ¿realmente no vas a tener problemas por eso? O sea, ¿realmente sí tu matrimonio va a estar bien si lo haces? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué hora es? Vamos a continuar con la presentación. Y vamos a leer aquí esta parte. Ya terminamos con la parte de Génesis. En Proverbios 31 hay un texto de el rey Lemuel que le escribe su mamá con respecto a las mujeres. Y vamos a ver si bien como que normalmente el rol del hombre siempre por nuestros ancestros ha sido mucho más marcado hacia el proveedor, hacia el protector y demás, pero hacia la mujer, ¿qué está escrito en la Biblia? Y hay todo un capítulo de la Biblia hablando acerca de la mujer. Y esto me impresiona mucho. Y es increíble lo que está escrito aquí. Dice, los dichos del rey de Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Oh, hijo mío, y recuerden que Proverbios es el libro de la sabiduría. Oh, hijo de mi vientre, oh, hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. Recuerden que muchas mujeres es casi final de ruina para los hombres. ¿Cuántos hombres conocemos que han tenido tantas mujeres que terminan muy mal? Terminan en ruinas. Dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Fíjense, o sea, una mujer de negocios. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiene la mano al pobre, o sea, no nada más es cuestión de quién hace qué, sino también del corazón. Tiende la mano al hombre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. ¿Cuántas mujeres somos tan tendenciosas a tenerle temor al futuro? Y fíjense cómo dice aquí, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura. Esos que nada más se casan con una mujer porque está muy guapa, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala por todo lo que ha hecho. Fíjense el valor que tiene una mujer con que primeramente que teme al Señor, una mujer que es sabia, una mujer que sabe hacer de todo, una mujer que es productiva, más allá de que si sabe tejer o no, a lo mejor tú no sabes tejer ni nada de esto, pero eres una mujer altamente productiva, que planea, que siempre está viendo el bien por su familia, que sus obras declaren en público su alabanza. ¿Tienes algún comentario al respecto? No. Es la Biblia y está muy claro. Y wow, o sea, realmente
Podemos ver aquí entonces que es bíblico que una mujer tenga negocios, que es bíblico que una mujer trabaje, que es bíblico que una mujer sea productiva, no nada más en la casa, sino en otros lugares. Y vamos a ver un poquito más acerca de las cartas. Dice en Colosenses 3, 18 al 19, 21. Esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Padres, no exasperen a sus hijos. En otra versión dice, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. ¿Quieres comentar algo al respecto? Aquí la Biblia, yo me perdí una parte por los hijos exactamente, pero aquí la Biblia Perdón, hablamos de vimos la parte de la caída, de cuando Dios, al primero que manda a llamar es a Adán para pedirle cuentas y que los manda a trabajar. Sí, o sea, la Biblia, si bien hablamos sobre matrimonio en un equipo, ¿no? De ponernos de acuerdo, etcétera. La Biblia aquí, en esa parte que estamos viendo, ahora sí habla muy claramente sobre un específico rol de cada uno, ¿no? Porque aquí lo que dice primero es, esposas, sujétese cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Eso es un rol, eso es más de un rol, es como una postura, ¿no? Es el orden de Dios. Y eso es lo que vimos en lo de la caída. El orden de Dios es un orden que Él ha establecido y que Él siempre va a seguir teniendo así, ¿no? Y dado la caída, porque recuerden que en un principio Él les había dado las mismas órdenes a los dos, la misma instrucción, el mismo propósito, y estaban totalmente iguales para Dios. Eso, regresamos al punto de que muchas veces se puede muy mal interpretar, Así es. ¿no? Y ahí entra un poco el tema. Aquí después dice que el hombre, ¿ya lo quitaste? Sí, que el hombre ame a su esposa, ¿no? El tema de que amar a nuestra esposa, ¿no? Y no la tratemos con aspereza. También la Biblia habla mucho sobre tratarla como un vaso frágil, ¿no? Porque sabemos, o también eso, yo lo digo, que es que las mujeres son más emocionales, tienden más a tener esos temas emocionales sensibles que les afecta. Entonces nosotros como hombres, que somos luego más insensibles, rudos, lo que quieras llamar, ¿no? Pasa que no los tratemos con eso y por eso la Biblia hace también énfasis en ello. Y vamos a ver, no sé, creo que viene otro versículo después, pero vamos a verlo ahorita. Y la parte de sujetarse, hace algo así, o sea, yo me sujeto a Él, ¿no? Vino una caída, vino una consecuencia porque la que fue tentada primeramente fue, o sea, la Biblia dice que el diablo, la serpiente es astuta, sabía a quién llegarle, sabía que le tenía que llegar primero a Eva, no a Adán, por algo, porque dice, o sea, lo que comenta mi esposo, tenemos características diferentes, pero cuando yo hago esto hacia mi esposo, estoy agradando a Dios, me estoy sujetando. Me estoy sujetando hacia la visión, me estoy sujetando hacia el propósito, porque ahorita lo vamos a ver. Pero fíjense cómo la Biblia no dice, esposas, hagan esto y los hombres hagan de su vida lo que quieran, ¿no? Como las culturas machistas lo han dictado, sino que también les da una orden muy específica y ahorita vamos a ver otra parte donde habla más al respecto. ¿Lo leo? Ajá. En Efesios 5, 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí, ojo, aquí Pablo está hablando de la iglesia en general y fíjense cómo empieza, sométanse unos a otros, ¿ok? O sea, siempre tenemos que someternos unos a otros. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa,
sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre, aquí lo repite Pablo, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Aquí vemos muchísimas cosas en estos versículos, pero también habla muy claro sobre ese orden de Dios, ¿no? Sí. Hay una parte que yo quiero ver, ahorita seguramente Iracy va a decir algo al respecto, pero al poner al hombre como cabeza de la familia, también yo alguna vez vi una imagen muy interesante, y esa imagen es que el hombre tenía un paraguas parado. O sea, imagínate una figura, un hombre que trae un paraguas. Y ese paraguas cubría a él y a su esposa que estaba debajo de ella. Pero la esposa estaba por un poco abajo y tenía otro paraguas que cubría a ella y a toda la familia de los hijos. Y arriba del hombre estaba un paraguas como uno más grande, que era por parte del arriba del hombre, la parte de Dios, la parte de la cobertura, digamos, de Jesús sobre nosotros. Es una imagen que nos ilustra un poco cuál es el sentido también por parte de Dios hacia ese orden de los roles de la familia. Y esos roles, ahorita podemos hablar sobre lo que vimos del amar a la esposa. A la esposa no le manda igual ama a tu esposa, sino le manda respeta, porque también los hombres necesitamos mucho esa parte de respeto, ¿no? Al menos en mi experiencia es algo que el hombre siempre reclama, el ser respetado. Entonces, y también eso tiene una conexión muy interesante, no sé, lo leímos al inicio de esa plática, cuando es la caída, le dice Dios, desearás, a la mujer le dice, desearás gobernar a tu marido. Y ese deseo es algo de la carne, ese deseo que existe en muchas mujeres de ser, como lo decimos hoy en día, ¿no? Que la mujer tiene los pantalones puestos, ¿no? Eso muchas veces se dice como broma, pero hay un deseo de la carne ahí. Entonces Dios manda a la esposa a respetar a su marido por algo, igual que Dios le manda al marido a amar a su esposa por algo. Entonces, ahí hay muchos temas que podemos ver, pero a lo que yo quiero llegar es un poco... Perdón, nada más decir, la sociedad te puede decir mil cosas y ante las diferentes ideologías sociales, llámese feminismo radical, que ya ni siquiera es lo que en su momento existió, que era buscando los derechos de las mujeres, que por algo hoy podemos votar, ¿no? Sino ya ya con otros sentidos, inclusive hasta connotaciones espirituales bastante fuertes. De matriarcado, patriarcado, machismo, feminismo, y llámeles como se lo quieras llamar, pero te podría decir todo esto que lo que estamos diciendo está mal. Siempre van a decir, ahora hasta el matrimonio es algo malo, ¿no? Por eso la gente ya no se quiere casar. Pero si vemos el propósito de Dios y el propósito por el cual, y eso fue lo que inicié diciendo, que cuando obedecemos a Dios, las cosas son buenas. Esa cobertura de la que va a hablar mi esposo es buena y es para tu propio bien. Y cuando lo vives te das cuenta que las cosas fluyen de una manera increíble. La parte por qué Dios también pone las cosas así es por la cobertura que debemos de dar. Esa cobertura de ser protegida, y eso es como la imagen del paraguas, ¿no? De esa sombrilla que tenemos arriba. Esa imagen que nos dice que también el esposo necesita una cobertura. También el esposo no puede ser desprotegido. Se tiene que sujetar a Dios y a lo que dice la palabra de Dios. Pero también es una manera de hablar sobre responsabilidad y sobre la carga que tienes. Porque realmente el ser padre de familia, cabeza de familia, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad la vimos en la caída, no sé si ya lo dijiste, pero que Dios le pide primero a Adán la cuenta de qué pasó. Y ese es un orden que Dios va a hacer. O sea, Dios va a pedir primero las cuentas
de mi familia, a mí como cabeza de familia, porque soy, por el orden de Dios, la cabeza de esta familia. Eso no significa que yo tomo todas las decisiones. Eso no significa que yo no me pongo de acuerdo con ella. Eso no significa nada de eso, pero yo soy el responsable primero ante Dios de esa cobertura hacia mi familia. En cierta manera, decir que yo como individuo, como esposo, como papá, como yo, Silas, tengo que manejarme a mí de una manera de que también le puedo dar la cobertura a mi familia. No sé si eso me doy a explicar. Sí, y de hecho, justo les platicaba o les decía al inicio que Silas nos iba a explicar un poco acerca de lo que significa autoridad, no solamente en el tema de la familia, sino también en otros ámbitos que finalmente sigue siendo lo mismo. Hoy en día creemos, y por eso también existen estos movimientos, estas ideologías, porque recuerden que la ideología no tiene fundamentos más allá de la idea, ¿no? Por eso es ideología. Entonces, la autoridad hoy en día la vemos como sinónimo de privilegio, como sinónimo de que son los privilegiados por cierto sexo, por cierta raza, por cierta posición. Pero realmente en Dios, y no nada más en Dios, en los ámbitos correctos de liderazgo, en proyectos, en empresas y demás, el liderazgo es mucho, 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 mucho más que un privilegio. Y le voy a pedir a mi esposo, por toda la experiencia profesional que tiene, que nos hable más acerca de liderazgo y de autoridad. Mi suegro aquí también ahorita lo puso en el chat y creo que es exactamente ese punto. A ver, déjale, si quieres, perdón. Le voy a leer nada más los comentarios que dice aquí. Ya leímos el de Fanny. Dice, mi papá, hay un hombre muy equilibrado. Hay un libro muy equilibrado para los hombres que se titula Ni macho ni ratón, sino verdadero varón. Entonces nos está recomendando este libro. Dice, en otra versión dice que la mujer respete a su esposo, a su marido, y el hombre amar a su esposa, que ya lo acabamos de leer. O sea, dice sométase y al final dice respete y ame. Y después dice, a estar en autoridad es tener la responsabilidad. Cuando entendemos esto, la situación cambia. Uh-huh. Es muy cierto, la autoridad, y también aquí hay que estar, como dice nuestro pastor, ojo chícharo. La autoridad y la responsabilidad muchas veces también, hoy vamos a tener las votaciones, ¿no? O sea, hoy muchas veces tristemente se ha mal usado, ¿no? Realmente el estar en responsabilidad, en autoridad, es una figura de líder, es el que va primero. Liderazgo significa, y autoridad significa, el que va primero y que toma responsabilidades sobre los actos de los demás también. Entonces, si yo soy como padre de familia o como un jefe de empresa o como un capitán del barco, ¿no? Tenemos ahí ese ejemplo, por ejemplo, puede ser muy un ejemplo del mundo, pero cuando la Titanic, y todos vimos esa película, cuando el Titanic chocó y se hundió, el capitán se quedó ahí y tú podrías decir, fue un cobarde, no quería la prensa, todo lo que pedía, pero él dijo que se quedaba ahí porque fue su responsabilidad de que este barco se hundió. Él tomó responsabilidad de este acto, a lo mejor no de la mejor manera en el ejemplo que ahorita me vino, pero es eso. Cuando falla un equipo, el que toma muchas veces la responsabilidad, si la toma bien, es el que dice, esto es mi culpa, perdimos por mi culpa, aunque a lo mejor no he hecho el error, pero es la responsabilidad que le cae sobre el cargo que se le ha dado. Y en el matrimonio, en la familia, es lo mismo. Dios le va a pedir primero las cuentas al hombre. Y esa responsabilidad, ¿a qué te va a llevar? Si tú entiendes el tema de responsabilidad y de autoridad, tú siempre vas a querer estar en un acuerdo y saber qué pasa dentro del matrimonio para tener toda la imagen. En la empresa, yo tengo que saber sobre si hay un asunto, sobre hay que decidir algo como autoridad, tengo que saber todo lo que ha pasado para tener toda la imagen completa y poder tomar una decisión. Y cuando toma esa decisión, la tomo yo enterado, informado, y la tomo con esa responsabilidad de saber, yo la tomo porque sé qué ha pasado y sé cuál puede ser el resultado de ello. Y la tomo consciente. Y lo mismo tiene que pasar en un matrimonio. Tengo que saber
yo como cabeza, si al final de cuentas ya nos pusimos de acuerdo, si estamos de acuerdo o no, porque esa decisión me puede afectar a la familia, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, hubo un momento de hace varios años y fue un momento crítico que hubo una boda de mi hermano en Alemania y nosotros no sabíamos si podíamos ir, y de hecho hubo mucha pelea entre nosotros porque así no se sentía muy bien, y sabíamos que un viaje a Alemania con nuestros hijos, hacia la boda de mi hermano, hijas, en esa situación que estábamos, iba a significar mucho dinero que teníamos que pagar porque los vuelos a Europa son caros. Íbamos a estar moviendo todo el ritmo de nuestras hijas de dormir, de cambio de horario. Ana estaba chiquita y Aira sí no se sentía con muchas fuerzas. Y tuvimos discusiones muy fuertes sobre el hecho de que si vamos o no vamos. Y al final yo tomé una decisión sobre ello y dije, sí vamos a ir, porque es la boda de mi hermano. Yo tomé esa decisión al final, después de que hablamos muchas cosas, y a lo mejor no fue la mejor decisión porque tuvimos consecuencias de ello. Y yo te lo doy como un ejemplo equivocado en el sentido de decir, yo a lo mejor en este momento, si hubiéramos estado en un canal los dos y hubiéramos hecho realidad de las cosas, hubiéramos podido llegar a un mejor acuerdo que no hubiera afectado tanto a ella o a mí, porque hubiéramos podido llegar a un acuerdo de decir, ve tú a la boda de tu hermano, solamente tú, y me quedo yo con las niñas, y no tenemos que estar ahí familia, no gastamos tanto, pero estás tú ahí y todo está mejor, y hubiera sido una mejor decisión. Pero eso es la responsabilidad que también después tú tienes que tomar de los actos que haces, ¿no? Y lo mismo pasa para el matrimonio en sí, no sé si me doy a explicar. Sí, créanme que como mujer, mi esposo les dijo hace un ratito que yo soy una mujer muy proactiva, muy movida y que quiero hacer todo y que soy una mujer que no, con mucho pensamiento crítico y que no me sujeto a cualquier cosa, ¿no? Si yo no tuviera a Dios en mi vida, yo, como decía Silas del deseo de la carne, yo todo el tiempo estaría peleando por el lugar de autoridad en nuestra casa. Sin embargo, en Dios yo puedo descansar en el hecho de que a mí Dios me pide la parte más fácil y que a Él le pide la parte más difícil, a Él le pide o sea, la rendición de cuentas se la va a pedir a Él y que la responsabilidad más grande de nuestra familia la tiene Él. Entonces, cuando yo estoy queriendo tomar el lugar de Él, me encuentro en una situación de que me siento peleando conmigo misma, peleándome con Él, peleándome con Dios, peleándome con medio mundo y finalmente no puedo estar en paz. Pero cuando yo realmente digo, ok, Dios, voy a ceder a el deseo de mi carne y decir, voy a obedecerte y lo único que tengo que hacer es amarlo a Él, entonces las cosas empiezan a fluir de una manera tan increíble. Por algo Dios nos pide las cosas, porque como les decía, no solamente se trata de roles o quién es la cabeza, se trata también de lo que hay en nuestra naturaleza, de lo que Dios creó en nuestra naturaleza. Y en ese momento en donde Él se sujeta a Dios, Él obedece a Dios, Él toma este lugar de cabeza para nutrir al cuerpo, para amarme a mí, nutrirme a mí, como dice, o sea, imagínate qué responsabilidad tan grande le ha dado Dios al hombre que lo compara con el trabajo que Jesús hace por su iglesia. Uf, o sea, lo está poniendo a Él o los está poniendo a ustedes, hombres que nos están escuchando, en que tienen que ser como Jesús. Oh my God. O sea, no sé si alguna vez has pensado en esto, pero a mí no me lo pide, sí en el sentido como hija de Dios, pero ya en el sentido de responsabilidad de autoridad, les está pidiendo a ustedes ser como Jesús. Y así como Jesús ama a la iglesia, así como Jesús se dio por la iglesia, hasta su vida dio por la iglesia, así ustedes tienen que serlo. Y entonces dices, no, que yo mejor me quedo nada más amándote. Y porque la verdad, la parte más fácil la tenemos nosotras. Las más privilegiadas en esto,
aunque cuando lo lees dices, ¡ah! No manches, ¿cómo que sujétate? ¿Cómo que sométete? No, la mujer también debe de ser. No, o sea, realmente nosotras tenemos el gran privilegio de ser amadas, de ser respetadas, de ser cuidadas, de ser protegidas, y lo único que tenemos que hacer es amarlos y respetarlos. Cómo Dios nos ha dado y cómo nuestra naturaleza ha crecido esto, ¿no? Tan fuerte de que nosotras somos más sensibles, más emocionales, necesitamos las caricias, necesitamos el te amo, necesitamos el romance, necesitamos el enamoramiento, y eso es lo que nos nutre como mujeres. Así nos hizo Dios, así ya está en nuestra genética. Y el hombre necesita sentirse respetado. O sea, a él le vale más que yo me dirija a él con respeto que a que le esté diciendo, ay, mi amor, te amo, y después le esté diciendo, eres un imbécil, no sirves para nada. O sea, si tú realmente, una mujer, si realmente quiere salirse de su propósito, del propósito de Dios y desobedecer a Dios para darle en la torre a un hombre, lo va a hacer insultándolo, faltándole el respeto y hablándole como si fuera un niño, como si fuera un bueno para nada, como si fuera un, perdón las expresiones, pero eso es lo que se usa, un imbécil, un, ¿saben? O sea, una mujer puede ser altamente destructiva hacia la integridad de un hombre, faltándole el respeto. Y un hombre puede ser muy destructivo con una mujer. Por eso es que hay diferentes tipos de violencia y lo mencionó Cuauhtémoc en el panel pasado, y también existe la violencia emocional. También esta de la ley del hielo que muchas veces se hace dentro del matrimonio es un tipo de violencia. Entonces, realmente la autoridad que Dios puso sobre el hombre es un nivel de responsabilidad altísimo, y Dios le está pidiendo al hombre un nivel de alcanzar a nivel de Jesús. Entonces está fuerte, o sea, realmente ustedes la tienen más de reto que nosotras. O no sé qué ustedes piensen, quienes nos están escuchando pueden, ya terminamos, ¿verdad? La presentación. Pueden abrir sus micrófonos, pueden escribir si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen algún comentario. Todavía no terminamos, bueno, ya por hoy. La próxima sesión vamos a hablar más de roles de familia, la segunda parte, hablar más del tema paternidad, maternidad, ya cuando tenemos hijos y demás. Pero si tienen algún comentario, con mucho gusto. ¿Tú tienes algún otro comentario? No, yo la verdad creo que lo vimos ya varias veces, pero en ese punto yo me gustaría cerrar que nos llevamos eso. Si te quedas con esa idea, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijimos ahorita nosotros, que es el punto de que por eso el hombre deja a su madre y a su padre y se une a su mujer para que sean uno solo. El uno solo es muy, muy poderoso. Y ese uno solo es tan poderoso que te quiero llevar con esa idea al final de que si tú haces algo que tú piensas que solo te haces a ti, pero es algo fuerte, algo que te puede afectar, afectas al otro también. Y a los otros abajo de ustedes. Eso ya es uno, ya te uniste y de hecho las relaciones sexuales es la parte que es el símbolo de ese, lo que acabamos de hablar, el unirse para ser uno solo. Eso es lo que Dios usó para también como un reflejo. Y al final de cuentas es lo que también él en el último versículo que vimos dice que así será él con la iglesia y por eso la iglesia es sin mancha. Eso es muy poderoso, el ejemplo que toma la Biblia para decir, se unen como uno solo, porque te vuelves uno solo por completo, en alma, espíritu, en cuerpo, en todo. Entonces, de esa misma manera, tú puedes afectar dentro del matrimonio a la otra persona, al matrimonio en sí, porque todo lo que tú ya haces, ya no eres nada más tú, ya es uno solo. Y eso es muy, 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 muy potente. Ahí podríamos hablar más, pero creo que con eso, si te quedas con esa idea, eso lo resume en todo sentido. Así es. Y vamos a volver a leer ya con este entendimiento y con estos ejemplos que Silas y yo te dimos.
Vamos a volver a leer esta última parte, Efesios 5, 21 al 33. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esto es hombres a mujeres, mujeres a hombres. Pero yo en el tema de la familia dice, para las esposas, esto significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es... entonces aquí nos está diciendo Dios que así como nos sometemos a Él, así a nuestro esposo, ¿no? De esa misma manera. Dice, Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y hasta ahí. Pero fíjate lo que le pide a los maridos, de nuevo. Para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¡Wow! O sea, qué increíble es este principio. Si hay un hombre que trata mal a su esposa, no se ama a sí mismo. Porque como dice mi esposo, somos un equipo y somos uno. Si yo siento que te estoy dando la torre a ti, me estoy dando la torre también a mí. Entonces, si tú te amas a ti mismo, tu esposa, por eso dicen que tu esposa como hombre es tu carta de presentación. Sí. La manera en la que es tu esposa, si tu esposa es feliz, si tu esposa se siente amada, si tu esposa es una mujer libre, si tu esposa es una mujer que realmente puede hacer muchas cosas, como lo leímos en Proverbios 31, qué increíble ejemplo nos pone la Biblia de lo que es una mujer con tantas virtudes. Esa es la carta de presentación del esposo. Y estos hombres que tienen a su esposa mal vestida, y no hablo de mal vestida en un sentido superficial, sino que ¿cuántas familias hemos visto de los hombres que están súper trajeados y ellas están pues con ropa rota, con zapatos que ya no, los hijos también? Dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que alimenta y lo cuida tal como Cristo hace por la iglesia. Entonces, qué increíble, pero también qué responsabilidad lo que Dios nos ha pedido como matrimonio para ambos, para tener esta cobertura debajo de Dios, esta cobertura para con nuestros hijos. Y es algo que es bueno, es algo que, porque recuerden que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y cuando tú decides obedecer a Dios, más allá de todo lo que dice esta sociedad y todas las ideas que puede tener esta sociedad que está rota, porque dice la Biblia que por sus frutos los conocerás. Si tú pones en práctica los principios de Dios, vas a tener un matrimonio bien, una familia de éxito, y no perfecta, de éxito. Cuando tú haces caso a lo que el mundo hoy dice con todas sus ideologías y formas, ¿en qué termina eso? ¿Tú has visto que eso termine bien? ¿Tú has visto buenas familias o buenas personas de todo el egoísmo que hoy se propaga en la sociedad? No. Por su fruto conoceremos esas dichos y acciones. Y pues bueno. Con eso nos quedamos, podríamos seguir, pero con eso quedamos y te damos nuevamente la palabra, Fanny.